Queremos evaluar las expresiones de registro dadas. Observe cómo para cada registro no se proporciona la base, por lo que sabemos que estos son registros comunes, lo que significa que cada registro es base 10. Para ayudarnos a evaluar estas expresiones de registro, formaremos una ecuación de registro al establecer la expresión igual a x, luego escribiremos la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver x. Para nuestra primera expresión tenemos un registro común o base de registro 10 de 1/10.000. Y, nuevamente, estableceremos esto igual a x. Si podemos determinar el valor de x, sabremos el valor de la expresión. Aplicaremos la definición de un logaritmo ahora para escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Mirando nuestras notas a continuación, estas dos ecuaciones son equivalentes donde b es la base. A es el exponente. In es el número. Observe cómo la base es 10, para que tengamos 10. Un logaritmo es un exponente, entonces el exponente es x, entonces tenemos 10 a la x es igual al número 1/10.000. Una forma de verificar la ecuación exponencial es comenzar con la base, y trabajar alrededor del signo igual para formar la ecuación exponencial. Observe que 10 elevado a la potencia de x es igual a 1/10.000. Entonces nuestra ecuación exponencial es correcta. De esta forma, podemos resolver x escribiendo ambos lados de la ecuación con la misma base. Así que trabajemos en escribir el lado derecho de la ecuación con la base de 10. Entonces, tenemos 10 para la x es igual a 1 encima. Bueno, 10.000 es 10 para el cuarto, entonces podemos escribir el lado derecho como 1 sobre 10 para el cuarto. Y ahora puedo usar un exponente negativo para reescribir el lado derecho. Si movemos 10 al cuarto hasta el numerador, cambiará el signo del exponente, por lo que tendríamos 10 a la x es igual a 10 al poder de 4 negativos. Debido a que las expresiones son iguales y las bases son las mismas, los exponentes deben ser iguales, y ahora sabemos que x es igual a 4 negativos. Entonces, dado que x es igual a 4 negativos, sabemos que la expresión logarítmica es igual a 4 negativos. 10 a la potencia de 4 negativo es igual a 1/10.000. A continuación, tenemos un registro común o base de registro 10 de la raíz cúbica de 10. Nuevamente, establezcamos esto igual a x para formar una ecuación logarítmica que luego escribiremos como una ecuación exponencial. Escribamos la raíz cúbica de 10 usando un exponente racional. Como esta es la raíz cúbica de 10 a la primera, podemos escribir esto como log base 10. De 10 a 1/3 es igual a x. Ahora escribiremos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial donde la base es 10, el exponente es x, y es igual al número 10 al 1/3. Nuevamente, tenemos 10 elevados a la potencia de x es igual a 10 a 1/3. Y aquí ya tenemos ambos lados de la ecuación con la base 10. Entonces, como son iguales y las bases son las mismas, ahora sabemos que x es igual a 1/3. Y, nuevamente, esto debería tener sentido. 10 a 1/3 es igual a la raíz cúbica de 10. Para nuestra última expresión, formaremos una ecuación donde tengamos el registro común o la base de registro 10 de 0.001. Es igual a x. Ahora, escribiremos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial donde la base es 10, el exponente es x, y esto va a ser igual al número 0.001. Pero 0.001 sería 1.000. Así que escribamos esto como 10 a la x es igual a 1.000. Ahora, escribiremos el lado derecho con la base 10. Entonces tendremos 10 a la x es igual a 1 sobre 10 a la tercera. Si podemos escribir como 10 elevado a la potencia de 3 negativos moviendo 10 al tercero hasta el numerador, entonces tendríamos 10 a la x igual a 10 a los 3 negativos. Debido a que estos son iguales y las bases son las mismas, los exponentes deben ser iguales y, por lo tanto, x es igual a 3 negativos. Debido a que estos son registros comunes, también podemos verificarlos fácilmente en la calculadora gráfica. Así que sigamos adelante y hagámoslo antes de irnos. Primero, tenemos el registro común de 1/10.000. Que es negativo 4. A continuación, tenemos el registro común de la raíz cúbica de 10. Para la raíz cúbica, presionamos más, y luego la opción 4. 10, flecha derecha, cerrar paréntesis, Enter. Y para convertir el decimal a una fracción, presionamos más, Enter, Enter. 1/3 es correcto. Y finalmente,
tenemos el registro común de 0.001, que es negativo 3. Espero que hayas encontrado esto útil.